tener la fuerza para romper el silencio no es fácil, pero es muy, muy valioso. Esto es Sonido Violeta, el podcast en el que conversamos con expertos sobre temas de violencia por razones de sexo y género en el país, con un mensaje claro: la violencia no es normal. No esperes, actúa. Episodio 1. Mujer, espacios y luchas. La realidad de la violencia hacia las mujeres en el contexto familiar en el país. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial. Ella es María Elvira García Ballesteros, profesora de la Universidad Javeriana, profesional de Programa de Inclusión y Diversidad, Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de la Comunidad y parte del equipo de atención que atiende el protocolo de prevención a violencias basadas en género y discriminaciones de la Universidad Javeriana. Es antropóloga, especialista en estudios feministas y de género y magíster en estudios de género. Doctora María Elvira, bienvenida, qué alegría tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación y por el abordaje de este tema tan importante. Así que a todas las personas que nos escuchan, estén muy pendientes porque vamos a tener una gran conversación. Quisiera comenzar preguntándote cuáles son las mayores problemáticas que enfrentan las mujeres en Colombia dentro de su contexto familiar. Bueno, pues realmente frente a las problemáticas en el contexto familiar que enfrentamos las mujeres, yo mencionaría en primer lugar la permanencia de los estereotipos de género que siguen todavía haciendo que los roles de género sean muy estáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos ciertos imaginarios, ciertas ideas de lo que debe ser una mujer, de lo que debe ser un hombre, y eso termina por seguir construyendo el rol de madre, el rol de esposa. Y con esto lo que quiero decir es que, claro, puede que haya habido, digamos que un avance en términos de que las mujeres hoy podemos tener independencia económica, podemos ir a nuestros trabajos y demás, pero muchas veces con la permanencia de esos roles de género tan estáticos se da cabida para la violencia intrafamiliar manifiesta a través de diferentes elementos, ¿no? A través de lo psicológico, a través de lo económico o a través de lo físico. Y ese es el segundo punto que yo pondría allí en respuesta a esta pregunta, y es una de las principales problemáticas que seguimos enfrentando las mujeres en el contexto familiar es la violencia intrafamiliar. Para contarles un poco acerca de las cifras de lo que va este año, han habido más o menos 203 casos de violencia intrafamiliar por día. Y entre enero y julio de 2023 hubo 6.469 casos. Y por allí hacer énfasis también en las cifras, pues el 71% de las personas víctimas de violencia intrafamiliar eran mujeres. Es un índice altísimo. ¿Y qué están haciendo las víctimas ante estas situaciones? ¿Cuál ha sido la respuesta de las mujeres que están sufriendo este tipo de violencia? Bueno, yo lo primero que quiero decir frente a esa pregunta es como un llamado a ser conscientes de que las víctimas hacen lo que pueden, con lo que tienen en cada momento. Porque fíjate que muchas veces tendemos a juzgar, no a decir, no, si ella está con su esposo es porque le gusta que le peguen, o no, ella porque se queja o porque llora si sigue ahí. Y es muy importante reconocer eso, ¿no? Una persona que está en una situación de victimización, en particular, por ejemplo, en el escenario de la familia, pues le es muy difícil, uno, reconocer la violencia, y dos, cuando la reconoce, pues tomar la decisión de promover acciones para salir de allí. Creo que es muy importante reconocer eso. Las víctimas hacen lo que pueden. Reconociendo esto, podemos encontrar que cada vez más las víctimas acuden a las instituciones para denunciar o acuden a sus redes de apoyo, y yo creo que eso es una cosa muy valiosa. Y es que cada vez más las mujeres estamos rompiendo el silencio frente a estas situaciones. Por una mujer que le cuente a otra persona como, mira, estoy viviendo esta situación, ahí ya hay, digamos que simbólicamente, una transgresión muy, muy importante. Yo creo que esa pregunta yo le pondría como diferentes escalas de lo que hacen las víctimas. Y lo primero es pedir ayuda a sus redes de apoyo, pedir ayuda a las personas, digamos, que están más cercanas e inmediatas. Y luego, pues claro, la solicitud de ayuda institucional,
Y cada vez más vemos que pues las mujeres están denunciando este tipo de situaciones de violencia, y también cada vez más vemos que las mujeres están saliendo de sus casas cuando están frente a una situación de violencia intrafamiliar. Gracias, María Elvira. El país tiene la capacidad instalada desde el Estado. El Estado tiene las herramientas para traer solución a esta violencia sexual y de género que hay dentro del contexto familiar hacia las mujeres. Yo creo que nos falta porque digamos que en la práctica faltan en dos dimensiones, ¿no? Por un lado tenemos eso, toda una política pública, una normativa, unas leyes, por ejemplo, los derechos de las víctimas en la ley 1257, que es ciertamente un instrumento muy importante, pero que en la práctica pues todavía nos falta como esa aplicación. Y por el otro lado también, frente al tema del andamiaje institucional, pues también nos falta. ¿Qué situaciones tenemos? Tenemos todavía mucha falencia institucional en lo que es, por ejemplo, lo relacionado con las comisarías de familia, asociados, por ejemplo, a temas de revictimización, pero también a la eficacia de las medidas, ¿no? Entonces, si yo soy una persona que está viviendo violencia intrafamiliar y necesito salir de mi casa, pero necesito que inmediatamente haya una medida de caución frente a la persona que me agrede, pues necesito que eso se movilice rápido, ¿no? Y muchas veces eso no ocurre así de rápido. Claro, hay unos esfuerzos, y en particular acá en Bogotá, pues vemos pues todos los esfuerzos que hace la Secretaría de la Mujer, digamos que para tener ese alcance, para priorizar los casos y demás, pero todavía falta, digamos que como Estado y en términos de toda la estructura estatal, ¿no? Como desde el Estado central, pasando a los estados locales, se presenten muchas más estrategias para robustecer este andamiaje. En algunos casos, está viviendo con quien ejerce la violencia mientras se da la medida de protección. Yo creo que, de nuevo, o sea, hay una cosa que es muy importante allí, y es el miedo paraliza. Y cuando una persona ha estado en un continuum de violencias, el miedo y un poco como esa relación de poder en la que uno está vinculado, pues hacen lo suyo, ¿no? Entonces puede ser que ocurre como yo necesito algo que me dé la seguridad externa para poder irme. Y generalmente eso pasa además con la violencia intrafamiliar, y es que muy rara vez una persona sola puede tomar la decisión de ir sola, o sea, sola sin haber hablado con nadie, tomar la decisión de irse y empezar una vida desde cero, ¿no? Porque además una medida de protección o unas medidas, digamos en este caso, por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar con riesgo de feminicidio, pues lo que implica es que yo me voy de mi casa con una maleta llena de ropa y ya. Y siempre por el otro lado está el poder un poco asociado a la violencia, y es la promesa de la persona agresora de que esa persona va a cambiar. Yo diría que son como esos dos elementos, un poco el miedo y el poder que se ha ejercido, que se ha cultivado, pues en términos como de la relación allí. Y la necesidad permanente de una garantía externa de, bueno, si yo me voy, no me voy a morir o no me van a matar. Y más, por ejemplo, cuando en esos casos hay hijos de por medio, ¿no? Como no es solamente se trata de que no me vayan a matar a mí, sino de no van a matar a mis hijos. ¿Qué importancia puede tener en ese sentido estos colectivos feministas o cómo han aportado en este acompañamiento o en este apoyo a las mujeres víctimas de violencia? Yo creo que esa pregunta es muy importante. Voy a hablar un poco como para el caso de Colombia, pues el papel que han tenido los colectivos feministas para reivindicar los derechos de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, pues es muy importante. Entonces tenemos, por ejemplo, colectivos feministas como la Red Jurídica Feminista, como ya pues Corporación Cisma Mujer, Corporación Humanas, que son organizaciones que hacen acompañamiento, orientación jurídica, que hacen el acompañamiento psicosocial, un poco evidenciando que el Estado no tiene esta capacidad de responder. Pues hay varios colectivos, varios grupos que se han organizado un poco para movilizar también esto desde la sociedad civil, y yo creo que eso es muy importante. Yo quiero hacer referencia a una organización feminista que es el Fondo Lunaria, que es una organización que moviliza recursos económicos, ya sea para organizaciones o para personas. Entonces, yo he tenido la oportunidad de acompañar algunos casos de riesgo de feminicidio. Una puede hacer la solicitud de unos recursos para que esa persona
salga de su casa y el Fondo Lunaria hace ese apoyo. Yo creo que eso es fundamental, como ese esfuerzo que se hace en diferentes dimensiones, ¿no? Como en el acompañamiento, en la visibilidad en las calles, pero incluso también en cómo movilizar unos recursos económicos para las víctimas. Gracias, María Elvira, porque nos llevas a dimensionar lo que está sucediendo. Y en ese sentido, como ciudadanía, ¿qué podemos hacer? Las personas que nos escuchan, muchas personas tal vez en este momento no están siendo víctimas o no tienen casos cercanos de personas que estén viviendo algún tipo de violencia. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? ¿Cómo podemos movilizarnos? ¿De qué manera podemos de ahora en adelante, cuando estemos en la calle o en nuestros contextos familiares, laborales, entre otros, de qué manera, por ejemplo, yo, un ciudadano del común, puede estar y ser parte de aquellos que se unen para romper estos ciclos de violencia? Yo diría que hay una invitación permanente a no naturalizar. Llevamos, y pienso, cuando hablo de la naturalización, pienso detrás de mí de verdad, toda la información que hay asociada, no sé, a medios de comunicación, noticias, novelas que puedo reconocer en donde se ha naturalizado la violencia, ¿no? Culturalmente, así ha sido construida la sociedad, la naturalización de las violencias. Entonces, ese es el llamado, un poco como... Y fíjate que la naturalización de las violencias pasa por un chiste, pasa por cosas que pueden ser muy pequeñas. O por hacer silencio cuando, no sé, pienso, mis amigos, que voy a poner un ejemplo sencillo, pero me quedo callada o callado cuando mis amigos están hablando de una mujer de X y X maneras y de una manera violenta. Yo me quedo callada porque pienso que eso es una cosa menor, ¿no? Entonces yo creo que hay una invitación permanente a no naturalizar, a no normalizar, que pasa por, de nuevo, chistes, que pasa por lo que consumimos como sociedad, ¿no? Reels de Instagram supremamente sexistas, por ejemplo, que están reproduciendo, aunque no lo creamos, que reproducen la violencia y que tienen incidencia en la reproducción de estas formas de violencia que ya hemos mencionado. Y también pues a no quedarnos callados, no solamente cuando conocemos de un caso, sino cuando estamos identificando que en el entorno en el que estamos se están movilizando ciertos roles, ciertos estereotipos de género, por ejemplo, porque nosotros también ya podemos identificar hoy cuáles son esos sujetos, esas sujetas que son, pues que también, que son como un poco más estereotipadas alrededor de ciertas normas del género. Yo diría eso. Wow, gracias. Y por último, este audio está llegando a muchos lugares y es posible que en este momento haya una persona víctima de violencia que te esté escuchando. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle? Bueno, pues yo creo que lo primero que diría es que no están solas, no están solas. Una, cuando está en una situación de violencia, siente que, pues como todo el mundo encima y como que no ve posibilidades, incluso puede realmente no tener una red de apoyo, pero hay un montón de herramientas y de lugares a donde acudir a pedir ayuda, y también hay un montón de gente dispuesta a dar ayuda, y siento que el camino, o sea, ese no está sola, implica reconocer que hay gente que me va a creer, saber que hay gente que me va a creer y saber también que lo más importante es que yo me crea a mí misma, que yo me crea que no soy la culpable, que yo me crea que no me merecía esto. También le diría que cuando nosotras rompemos el silencio estamos haciendo cosas súper transformadoras. Pensamos que no, que es una cosa a una escala individual, pero le estamos mostrando a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, que una puede hablar de estas cosas y que esto pasa y que esto es muy grave y que no debería pasar. Entonces, tener la fuerza para romper el silencio no es fácil, pero es muy, muy valioso. Muchas gracias, María Elvira. Ha sido un honor tenerte con nosotros en este episodio de Sonido Violeta. Esperamos que en una próxima oportunidad podamos compartir contigo. Gracias por cada respuesta y toda esta información que ha sido tan valiosa para mí y para todos los que se están conectando episodio a episodio con Sonido Violeta. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues espero que
que a todas las personas que nos escuchan, pues algo allí les quede como de este mensaje. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos escucharon. Nos encontramos en una próxima oportunidad de Sonido Violeta y recuerda, la violencia no es normal. No esperes, actúa. Colombia, potencia de la vida.